carbohidratos, proteínas, grasas. Desde la anterior clase ya hemos ido viendo. Estos que van a hacer nos van a aportar energía. ¿No ve? Tienen calorías, las proteínas y los carbohidratos. ¿Cuántas calorías tienen por cada gramo? ¿Y por qué se ¿Cuántas calorías? 4. ¿Y los alcoholes, las grasas? 9. ¿Y los alcoholes? Eso no se van a olvidar porque hace pregunta de examen. Les facilita. Ahora, están compuestas generalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre y otros minerales adicionales, pero en menor cantidad. Los carbohidratos ya vamos a ir viendo más adelante que son carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que las grasas, pero en distintas proporciones. Y se van a encontrar en gran cantidad en los alimentos, principalmente de origen animal o vegetal. En los dos, los dos tienen macronutrientes, solo que los de origen vegetal tienen más que todo carbohidratos y los de origen animal más que todo proteínas y grasas. Y van a cumplir diferentes funciones en nuestro organismo. Entonces, los carbohidratos, que son de los que vamos a hablar ahora, componen del total de la molécula calórica, del 100% de la molécula calórica, aproximadamente del 50 al 60%. Se va a ir en los carbohidratos, o sea, son los que mayor cantidad de energía nos van a proveer. Y es la forma de combustible más barata, ¿no? Las personas de escasos recursos, de bajos recursos, lo que más comen son carbohidratos porque económicamente es lo que más barato nos sale, ¿no? Papa, arroz, fideo, pan. En cambio, las proteínas económicamente nos salen mucho más caro, los lácteos, carnes, huevos, especialmente lácteos y carnes. Y hoy por hoy también un poco más el huevo desde que ha subido. Bien, vamos hablando de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, la cual va a ser la clasificación. Los monosacáridos van a ser la parte más pequeña del carbohidrato, ¿no ve? Y los polisacáridos en su forma más amplia. Dentro de los monosacáridos, las moléculas más simples van a ser la glucosa, que es la más conocida, ¿no? Esta cuando nos sube en sangre provoca que primero síndrome metabólico, hiperinsulinemias, luego una diabetes, ¿no es cierto? Tanto tipo 1 y tipo 2 van a presentar hiperglucemias. La fructosa o lebulosa, que va a ser el azúcar de la fruta, y la galactosa, que va a ser ¿de qué origen? Animal. Es el único carbohidrato que está en mayor cantidad en alimentos de origen animal, porque luego los carbohidratos en la carne, por ejemplo, es muy poquito. Tendría que ser una carne recién paineada para que tenga una pequeña, mayor cantidad de carbohidratos. En la glucosa, que también se llama dextrosa, se va a encontrar principalmente en frutas y verduras, en su forma un tanto más simple, ¿no ve? Pero también va a formar en general parte de los alimentos de origen vegetal, y unida a otra glucosa va a dar lugar a los disacáridos. También unida a la fructosa va a dar lugar a, ¿qué creen? Glucosa más fructosa, ¿qué da lugar? Acuérdense de bioquímica. Glucosa más galactosa, ¿qué da lugar? ¿Saben? Ahorita vamos a ver. Entonces, este es un tipo de carbohidrato en la forma que se va a absorber, ¿no? Para llegar a la célula. Comemos carbohidratos, nos vamos a acordar un poquito de fisiología, comemos un pan, una galleta, una papa, un arroz, ¿y en cuánto tiempo va a llegar en forma de glucosa al torrente sanguíneo? ¿Quién se acuerda de fisiología, Miss? 2 horas. Exacto, 2 a 3 horas a lo sumo. Si ese carbohidrato es rico en fibra, exagerando 4 horas, pero en lo común va a ser 2 horas, hora y media, 2 horas, y está llegando en forma de azúcar al torrente sanguíneo. Y si ese carbohidrato es rico en fibra, pan integral, galleta integral, motes, quinoa, ¿no ve? Puede tardar hasta 4 horas a lo sumo en llegar en forma de azúcar, de glucosa al torrente sanguíneo. Luego tenemos la fructosa, que también se llama lebulosa, que es el azúcar principalmente de las frutas y también un poco de las verduras, y también está en gran cantidad en la miel. La fructosa y la glucosa son bastante solubles en agua, cosa que no pasa con la galactosa, que es de origen animal, que está en la leche, ¿ya? Y luego es fermentada por la levadura también para poder ir desdoblándose. Entonces, la fructosa se va a combinar con la glucosa para formar la sacarosa, es lo que les preguntaba hace rato. Glucosa más fructosa da lugar a la sacarosa, que es ya un disacárido. La galactosa aparece pues normalmente en la leche,
y la galactosa más la glucosa va a dar lugar a la lactosa, que este es un disacárido y se va a desdoblar por hidrólisis, y esto con seguridad que han visto en bioquímica, y va a llegar en forma de galactosa, ¿no? Y es menos dulce que la glucosa y se encuentra en poca cantidad. Del 100% de la leche, la galactosa es una pequeña parte, menos del 5%. Entonces, es realmente bien poquito, ¿no? Y es el único de origen animal, que normalmente también es pregunta de examen, porque es el único carbohidrato de origen animal. Los demás son de origen vegetal. En cuanto a los disacáridos, ya sabemos que la sacarosa va a ser glucosa más fructosa. ¿Si alguien puede prender la ventiladora, por favor? ¿No se puede? La maltosa, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la maltosa, chicas? Ok, entonces la sacarosa es una de las formas más dulces y baratas del azúcar. Aquí en Latinoamérica, ¿el azúcar de dónde sale? ¿De qué producto? Caña de azúcar. Caña de azúcar. Y en países europeos no tienen caña de azúcar. No. ¿Es el shortcut? Sí, ¿de qué alimento? Exacto, sale de la remolacha. Tienen que usar bastantes productos químicos para llegar a ese color blanquecino, porque no llega en forma de color rojo, ¿no ve? Y tampoco la caña en color miel. Llega, por tanto químico que le añaden, se refina bastante y adquiere un color blanco. Es muy soluble. Ahí dice además la remolacha, ahí está el chanchullo. Y la sacarosa otra vez va a ser glucosa más fructosa. La maltosa normalmente no existe libre en la naturaleza, es un disacárido que se va a formar en lo que se va desdoblando un polisacárido, se va desdoblando por hidrólisis enzimática o ácida, y en un momento dado va a ser maltosa, y luego se va a ir desdoblando hasta llegar a glucosa. Dentro de los polisacáridos tenemos los almidones, que se encuentran principalmente en, por cultura general, ¿quién sabe? En la papa, bien, ¿qué más? En los cereales, en general. Luego tenemos el glucógeno. ¿Dónde está el glucógeno? Armazenado en los tejidos. Armazenado en los tejidos, ¿no? Entonces sería de origen Animal. Exacto. En la carne recién faenada existe un poco de glucógeno, cosa que nunca comemos porque raras son las personas que han debido comer carne recién faenada. Normalmente comemos carne que ya tiene pues 48 horas o más de estar almacenada, y ahí va chorreando el glucógeno. La celulosa, en los cereales, y después En las plantas en general, ¿no? en las verduras. Mayor cantidad en las verduras, o sea, la forma que comemos nosotros, ¿no? Después la hemicelulosa, igual en los cereales y en las verduras. Las pectinas, han visto a veces que cuando comemos manzana, por ejemplo, y las hacemos cocer, una compota de manzana, se forma como un compuesto gelatinoso ahí al medio, donde está la semilla. Esa es la pectina, ahí se nota bastante la pectina. Esa es una forma de la pectina que tiene la mayoría de las frutas, pero que se nota mucho en alimentos como la manzana, el membrillo. Y luego las mucinas. Frutos secos, correcto. Y semillas también, como la linaza. Bien. Luego tenemos las fuentes, que ya las conocen de memoria con seguridad: cereales, tubérculos, raíces, leguminosas, azúcares, todos los derivados del azúcar, todas las verduras, todas las hortalizas son los carbohidratos, las fuentes de carbohidrato más importantes. Ya hablando de proteínas, es indispensable la proteína porque va a formar ¿qué? El ADN. El ADN. Músculo, básicamente, ¿verdad? Es importante en el crecimiento, es súper importante también en el ADN, ¿ya? Y tenemos pues que también son partes esenciales de algunas enzimas, de secreciones glandulares, enzimas, hormonas, del músculo básicamente, del ADN, ¿no? Y bueno, se encuentran en gran cantidad obviamente en el músculo y en los depósitos de glucógeno. ¿Y el glucógeno dónde se almacena? En el músculo, ¿y dónde más? Hígado. Son las únicas fuentes, ¿no ves?
los únicos lugares donde podemos encontrar glucógeno. Bien, entonces esto ya es un tanto repetitivo, interviene mucho en el crecimiento y lo que consumamos por demás. Hace rato hemos dicho que cada gramo de proteína aporta 4 calorías. Del 100% de la molécula calórica, las proteínas nos van a corresponder entre el 10 y el 20%. Mucho mayor el requerimiento, del 15 al 20%, en etapa de crecimiento, en la etapa del embarazo, en la etapa de la gestación. Y en los adultos entre un 10 y 15% es suficiente, y en los adultos mayores entre un 10 y 12%, porque eso lo tiene que mantener, no va a formar músculo. ¿Ya? Y el exceso entonces, si consumo mayor cantidad, un 25, un 30% de fuentes proteicas, el exceso va a pasar al fondo común energético, porque son calorías. Entonces se va a almacenar en forma de calorías, ya no va a formar músculo. Estas también están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y un poco de nitrógeno y azufre. Tenemos 22 aminoácidos en total, ¿no? Los aminoácidos son 22, algunos son esenciales y otros no esenciales. Los no esenciales los podemos adquirir de fuentes animales, vegetales, ¿ya? Pero los esenciales están en gran cantidad, principalmente en alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, estos 10 aminoácidos esenciales encontramos en lácteos, carnes, huevos, en gran cantidad. Es la parte más pequeña de la proteína que nuestro cuerpo no las puede sintetizar. En cambio, los aminoácidos no esenciales, nuestro cuerpo sí lo puede sintetizar. Entonces, si normalmente tenemos una dieta donde esté presente el lácteo, carne, huevo, no vamos a tener problemas con las proteínas. Pero si pónganse que la persona es vegetariana, entonces difícilmente llega a cubrir, si no tiene cuidado, proteínas de alto valor biológico. Los aminoácidos esenciales se encuentran normalmente en cereales y leguminosas, pero ninguno llega a 10, tienen de 6 a 8 cada uno, por eso es que deben consumirse juntos en forma de mezcla vegetal. Un plato, digamos, de guiso de lenteja o guiso de poroto con arroz. Entonces, comes los dos juntos y estás comiendo una proteína de alto valor biológico como la proteína de la carne. Pero si los comes por separado, no llegas a esa proteína de alto valor biológico. Okay. Hablando ya de la clasificación, tenemos proteínas simples, como las albúminas, que se encuentran ¿dónde? Principalmente en la clara de huevo, muy poquito en carnes blancas. ¿Ya? Globulinas, es el único que está participando. El resto, la caseína, la leche, las glutelinas y las prolaminas, se encuentran en los cereales. La intolerancia al gluten se encuentra en qué alimentos el gluten. Trigo, ¿qué más? Cevada, pan. Avena, cebada, centeno, las famosas TAC. El gluten es una proteína, glicerina, gliadina. Ahí se encuentra, en ese tipo de proteína se encuentra el gluten. Cuando tienes intolerancia al gluten, tienes intolerancia a este tipo de proteína simple. Básicamente eso, que la proteína no la tolera, esta proteína de origen vegetal. Entonces por eso es que ya no puedes comer trigo, avena, cebada, centeno. El colágeno, ¿en dónde se encuentra principalmente? ¿En qué? Las patas de la gallina, ¿no? Patas de la gallina, patas de vaca, patas de cerdo principalmente y aletas de pescado. Ahí hay gran cantidad de colágeno. Y combinado con vitamina C se va a absorber muy bien. Entonces, luego tenemos las proteínas conjugadas, las mescloproteínas y las proteínas derivadas en forma de dipéptidos. Esto ya hemos visto. Y las fuentes lácteos, carnes, huevos y mezclas vegetales. Solo el cereal, solo la leguminosa no tiene una proteína de alto valor biológico porque no cumple con los 10 aminoácidos esenciales. Ahora hablemos un poco de las grasas. Estas van a estar formadas por unidades más pequeñas llamadas ácido graso. Cada gramo de caloría de proteína aporta 9 calorías, es el que más aporta, y después los alcoholes. Solo que en el alcohol digamos que no se nota. Luego la grasa, ¿qué hace? ¿Qué hace principalmente nuestro cuerpo? Nos protege de los golpes. Todos nuestros órganos están protegidos por una capa delgadita de grasa.
Si alguna vez se han fijado en el hígado, corazón, como compramos, tiene una telita delgada, ¿no ven? Es pura grasa satélite, no va a proteger de los golpes, ¿no? Principalmente. Luego las grasas también intervienen en muchos procesos, son parte principal de las vitaminas liposolubles, ¿no? Tienen una función protectora, transportadora y síntesis de hormonas, pero su principal función va a ser el aporte energético y los depósitos de grasa. Las grasas, ya les había mencionado hace rato, que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en proporciones diferentes a los carbohidratos, por eso mayor el aporte calórico. Tenemos lípidos, según la clasificación, lípidos sencillos, como los triglicéridos, las ceras, esteres de colesterol y los esteres de vitamina A y D. Tenemos los lípidos compuestos, como los fosfolípidos, glucolípidos, lipolipidos, lipoproteínas y lipopolisacáridos. Y los derivados, ¿no? Como los ácidos grasos, alcoholes, monoglicéridos y glicéridos. Con seguridad esto han visto en mucho más detalle cuando estaban llevando bioquímica. Nosotros solamente los vamos a mencionar. Las fuentes van a ser aceites principalmente de origen vegetal. La mantequilla, la crema de leche, la manteca, frutos secos, oleaginosos, maní, almendras, nueces. Los aceites de origen vegetal, ¿qué tipo de triglicéridos son? ¿Quién se acuerda? ¿Tienen triglicéridos de cadena media? Sí. Tenemos, a ver, fuentes de aceites, tenemos el de girasol, de soya, de canola, de linaza, de chía, de oliva, de palma. ¿Cuáles son saludables, más saludables y cuáles no tan saludables? De oliva. El de oliva y el de girasol, no tanto. El de chía, el de palma. El aceite de coco que nos estamos olvidando, Sí. ese es mucho más saludable porque no se satura tan fácilmente, lo puedes cocer y recocer y no se satura, por eso se sugiere para cocciones, porque no va a perder sus propiedades. En cambio, aceites vegetales como el girasol, la soya, la canola, maíz, linaza, maíz, mucha cocción, más de 60 grados, empieza a perder propiedades. Mucha cocción de periodos largos de tiempo, de más de 3-4 minutos, y empieza a perder sus propiedades porque empieza a saturarse. En cambio, aceites como el de coco, de chía, de palta, especialmente el de coco, no se saturan tan fácilmente. Y el de oliva se va a saturar dependiendo de... Exacto. Y luego tenemos la mantequilla, crema de leche. ¿Qué tipo de grasas son? Hecho monoinsaturadas. ¿Y estas? Poliinsaturadas y saturadas. ¿Y los frutos secos? Solo unos cuantos hablan y el resto son 40 y más en la clase. Doctora, ¿y lo de cerdo? ¿Lo de cerdo? ¿Lo de cerdo? ¿Dónde estaría? Lo de cerdo saturada, manteca. Ah, Es una grasa saturada, pero es natural. Esa ya está saturada, es natural y no va a ser dañina a no ser que consumamos en exceso. Después es mucho más saludable que consumir un aceite vegetal cocido. La Ese se va a margarina. saturar. Y peor aún una margarina porque ya está totalmente artificial, ¿no? La industria ha sido hidrogenada, pues ya está saturada de hecho, pero de manera artificial. Y esa sí se va a acumular en forma de triglicéridos. Bien, el agua, aunque no aporta calorías, nada, pero es un macronutriente por la cantidad que necesitamos de esto, ¿ya? El agua es súper importante para la vida. Somos agua más del 70%, 85% cuando nacemos, y entre un 65 y 75% acá actualmente, ¿no? El requerimiento va a ser de 35 ml por kilogramo peso. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto de agua necesitará? ¿Su calculadora cuánto creen que necesita de agua? Quase 2 litros. Más o menos por ahí. A ver, entonces, y las calorías, pónganse que es varón, va a necesitar 2.500, pesa 70 kilos, casi a la par con el agua. Entonces, gracias al agua, ¿qué podemos hacer? Transportar y absorber las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos. Es muy importante la hidratación porque órganos como el hígado y riñón van a trabajar bien, van a realizar bien su trabajo. El metabolismo se va a llevar muchísimo mejor si hay presencia de una buena hidratación. El riñón va a depurar mejor si nos hidratamos bien. Regula la temperatura del cuerpo, va a eliminar las sustancias de desecho mediante el riñón.
construir y formar los tejidos corporales, mantener la piel hidratada. A veces nos dicen, no tienes que hidratarte, no solamente por fuera, sino también por dentro. Y es cierto, porque tus células se hidratan y tu piel se vuelve más hidratada, más humectada. Y ayuda a combatir el estreñimiento. En una de las clases vamos a ver el tema de la fibra. Pero si consumimos poca fibra y tomamos bastante agua, podemos combatir el estreñimiento. Pero si pasa al revés, comemos mucha fibra y no tomamos agua, las fibras solubles e insolubles, principalmente las solubles, se van a endurecer más porque no hay agua para la hidratación. Y el estreñimiento del paciente puede empeorar muchísimo por esto. Entonces, para combatir el estreñimiento no solo es fibra, tiene que ir siempre acompañado de agua, necesariamente. Bien, entonces perdemos diariamente, y eso también saben desde fisiología, mediante el pulmón, riñón, intestino, la piel, sudor, y tenemos que reponer esos líquidos con una cantidad mínima de por lo menos 1,5 litros. Si se han fijado, y algún compañero ya ha mencionado en la anterior clase en la línea del tiempo, ya no se habla mucho de la hidratación, ¿no ves? Antes nos molestaban 2 litros, 2 litros, 2 litros. Ahora, ni en la pirámide, solamente se la menciona, pero ya no te dice tanta cantidad de agua. Entonces, lo mínimo que deberíamos consumir es litro, litro y medio, mínimamente. Si podemos, los 2 litros. Yo, pues, personalmente asumo que el tema del agua no se menciona por la escasez de agua que tenemos a nivel mundial, pero es inminente que debemos hidratarnos para tener, una buena función digestiva, que el hígado y riñón trabajen mejor, ¿no? Bien, ahora vamos a ver si puede prender la luz, por favor. Vamos a ver un ejercicio. Hace rato les decía que del 100% de la molécula calórica, a los carbohidratos se va a ir ¿cuánto? A los carbohidratos se van a ir del 50 al 60%. A las proteínas del 10 al 20%. Y a los lípidos no más del 30%. Y sumados deben dar siempre el 100%. Digamos que le vamos a dar de carbohidratos 60, de proteínas 15 y de lípidos me quedaría 25. ¿No ven? Siempre debe dar el 100%. Porque si te sale 105 o 95, ya no estás cubriendo el total de calorías propuestas, que por poner un ejemplo van a ser 2,000 calorías. Entonces, el porcentaje siempre te debe dar el 100% y el total de las calorías también. Aquí en el ejercicio estamos viendo que tenemos un paciente que pesa 67 kilos, usa 30 calorías promedio por cada kilo. Entonces, si calculamos, te va a dar 2,010 calorías, kilocalorías, donde los carbohidratos le estamos dando el 55%. Ese 55% va a representar 1,105 calorías de esos 2,010, y divididas entre 4 nos va a dar 276 gramos de carbohidratos. Este es en gramos, este es en calorías y esto en porcentaje. Luego tenemos los lípidos. Estamos proponiendo no más del 30%. Estos 30% van a representar 603 calorías. Divididas entre 9 van a ser 67 gramos. Igual que el peso del paciente, coincide nada más, pero dividido entre 9 va a dar 67 gramos. En cuanto a las proteínas, hasta aquí ya tenemos 55 más 30, 85. Menos 100, 15. De esos 15, en calorías van a ser 301 calorías. Y como cada gramo aporta 4, las voy a dividir entre 4 y son 75 gramos de proteína. Entonces, si sumamos estas calorías, 301 más 105 más 603, nos va a dar como 2009, ¿no ven? Entonces, que varíe en calorías por redondeo hasta más o menos 5 calorías no es un problema por redondeo, pero el porcentaje tiene que dar el 100%. Y de los gramos no se preocupen, porque eso va a variar. Cada gramo aporta 4 de carbohidrato y proteína, y de grasas 9, así que eso no tiene que coincidir con nada. Pero las calorías y el porcentaje tienen que coincidir con el total de calorías propuesto y el porcentaje propuesto. Y el requerimiento, el requerimiento de agua, 35 ml por kilogramo peso,
va a ser 2.350 ml de agua, ¿no? Un poquito más que las calorías para que pueda metabolizarse el alimento. Ahora sí, dígame. Agora, essa divisão por 4, 9 e 4 já é... Ese estándar. Sim. Eso no va a variar. Doutor, outra coisa que eu não entendi, por que 55% deu 1.105? Se multiplica por el peso para obter esse No, resultado? por regla de 3. Vamos a apagamos esto un rato para que tengan una mejor idea. Vamos a poner este mismo ejemplo y lo vamos a distribuir. Vamos a poner las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Vamos a calcular con estas 2.000 calorías. Vamos a definir igualito el mismo ejemplo, que le estamos dando el 55% a las proteínas, Carbohidrato. el 15% a las proteínas, 55% a los carbohidratos y ¿cuánto? 30% a las grasas, ¿no ven? Entonces este es el porcentaje. Para hablar en calorías, por regla de 3, 2.000 calorías, ¿qué va a ser? El 100%, 100%. ¿no ves? Y 55, 15 en este caso, ¿cuánto va a ser? A ver, hagan regla de 3, 15 por 2.000 dividido entre 100. 300 calorías, y en gramos, ¿cuánto va a ser? 75. 75, correcto. Doutor, esse valor, 2.000, quem determina isso? Esse valor, 2.000. 2.000, estamos por poner un ejemplo. Ah, ya, ok. Es por poner un ejemplo, porque el otro paciente pesaba 67, Ya. 30 calorías por kilogramo peso, 67 por 30 sale 2010. Ah, ok. Ahorita estamos usando como estándar este, 2000, ya para que vean el ejemplo. Uhum. Bien, entonces 2000 ahora va a ser el 55%. 1100. 55, exacto, 1100 divididas entre 4, 275. 100 gramos. Siempre, porque cada gramo de proteína aporta 4 calorías. Cada gramo de carbohidrato, 4 calorías. Lípidos, Cada gramo de 9. lípidos, 9. Entonces ahora vamos a hacer con 9. El 30%, 600. 600. Dividido entre 9, 66, 67. 67. Ahora sumaremos 1100 más 600, 1.700. 1700 más 300, 2.000. 2000. Estamos cubriendo con lo que hemos propuesto. ¿No ve? 15 más 55 más 30, 100. ¿Se dan cuenta? Esto siempre tiene que coincidir. Y las calorías, hasta más menos 5 por redondeo, no hay problema. Y de estas no se preocupen, porque va a variar. Carbohidrato y proteína es el mismo aporte calórico, pero de las grasas no. Y aquí podríamos meter también el alcohol, hablando de temas alcohólicos, pero no es lo más recomendable porque el alcohol son calorías vacías. ¿No? ¿Preguntas? ¿El aporte calórico por kilo siempre se multiplica por 30? No, 30 es un promedio, es un estándar. Puede variar y en práctica van a ver por la actividad física principalmente. Las personas sedentarias necesitan, están no enfermas, pero que hacen muy poca actividad física, incluso entre 15 a 20 calorías por kilogramo peso. En cambio, los que hacen mucha actividad física, los deportistas, los albañiles, jardineros, constructores, pueden llegar a necesitar 40 45 calorías por kilogramo peso. Si multiplicas por kilogramo peso, te va a salir incluso 3.000 calorías. Yo un tiempo trabajaba para los erradicadores de la hoja de coca, cuando estaba de gobierno, no el MAS, sino el anterior, el MLR, qué sé yo, y la embajada americana financiaba la erradicación de la hoja de coca. Entonces, los erradicadores de la hoja de coca hacen todo el día trabajo duro porque tienen que estar erradicando la coca, ¿no? Botando la coca, sacar plantas, quemar, qué sé yo. Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, por la actividad que hacían todo el día, especialmente los soldaditos, que son los que más trabajan en ese tipo de trabajo cuando hacen erradicación, necesitaban 3.500 calorías. Si divides 70 entre 3.000, ¿cuánto te da? A ver, dividan 3.000 entre 70. 40.
42. Imagínense, necesitaban como 40 calorías por kilogramo peso para llegar a cubrir 3.500 calorías. Pero un varón en lo normal, haber dividido ahora 2.500 entre 70. ¿Por qué entre 70? 70 es el peso promedio del varón, 60 el de la mujer, 35. El estándar es 30. Pero van a ver de forma más específica por la actividad que realizan. Ahora solamente para que sepan de dónde sale la molécula calórica. Ahora, ¿por qué les estoy explicando tanto? Porque les voy a dejar los otros 15 puntos, 2 ejercicios en la plataforma para el siguiente jueves hasta medianoche. ¿Ya? Por favor, no se olviden, porque si lo traen en físico, lo mandan al WhatsApp, al grupo, no vale, tiene que estar en la plataforma, porque de ahí va a sumarse la nota. ¿Ya? ¿Es individual? ¿Ese programa es individual? Es individual. Cada uno lo va a hacer. Son 2 ejercicios sencillos, así igual que este. Solo quiero que se acuerden de la molécula calórica. Va a haber un caso de varón, otro caso de mujer. Va a tener el kilogramo peso. Si el ejercicio no les menciona calorías, hacen por 30. Si el ejercicio les dice 25 calorías por kilo peso, ya no van a usar 30, ¿no ve? Sino las 25 calorías por el peso del paciente. No se van a complicar. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Si no han entendido, volvemos a explicar. No, Esto de lo que está establecido de los macronutrientes, con base no objetivo de la persona, ¿se puede cambiar? ¿Aumentar proteínas, aumentar carbohidratos? Sí, pero no más de esto. Esto es lo ideal. Del 50 al 70, de proteínas del 10 al 20 y lípidos no más de 30. Pero por ejemplo, si hablamos de dietas de moda como la dieta cetogénica, ¿ya? Los lípidos cubren del 85 hasta el 95%. ¿Ya? Normalmente se usa 85. Los carbohidratos tienen que ser menos del 5%. Y las proteínas normalmente coinciden 10 al 15%. Entonces es totalmente diferente. Pero lo ideal es esto. En dietas cetogénicas va a variar porque la cetogénica se caracteriza porque la mayor parte del aporte tiene que ser grasas. Y en este caso, ¿se mantienen las calorías, pero lo que va a variar es el macronutriente? No, porque una dieta cetogénica, por ejemplo, va a ser hipocalórica. Entonces, esta distribución, solo por hacer ejemplo, digamos, las dietas hipocalóricas controladas pueden ir desde 1000 hasta 1500 calorías, sin entrar en deficiencia. Menos de 1000 calorías, 800, 600, 800 en varones para cubrir metabolismo basal y 600 calorías en mujeres para cubrir metabolismo basal, no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces no es muy recomendable por periodos largos de tiempo. En cambio, una cetogénica puede ser recomendable por 3 a 6 meses, con un aporte calórico, digamos, de 1200. Vamos a hacer un ejemplo. 1200 calorías, las voy a distribuir. ¿Cuánto le van a dar de proteína? 15. Ya. ¿De lípidos? 85. No. Porque ya sería el 100. 30. Digamos 80 y el 5 para los carbohidratos. Tiene que cubrir 1200 calorías. Entonces ahora vamos dividiendo. 1200 va a ser su 100%. ¿Y el 15 cuánto va a ser? A ver, por regla de 3, 1200 por 15 dividido entre 100. 180 calorías. Y en carbohidratos, gramos de proteína va a ser 45 seguro. 45. ¿Ve? Los lípidos, 80. ¿Cuánto va a ser el 80%? 960. 960. ¿Y en gramos? Es dividido por 9, ¿no? Es 107. 107. 107. Y de los carbos, 5, 60. Dividido entre 4, 15. Entonces, 15 gramos de carbohidrato comparado con estos 67, este es 4 veces y medio más, ¿no ves? 15 gramos de carbohidrato se va a ir en una porción, un medio pan tiene 15 gramos de carbohidrato. Una papa pequeña como un huevo tiene 15 gramos de carbohidrato. Pero en las dietas cetogénicas no se las come de una. Se puede poner ese poquito de carbohidrato en el desayuno y el almuerzo. Y si es con ayuno intermitente más, todo en el almuerzo. Y el resto del día, chao carbohidratos. Y lo que más le vamos a dar van a ser lípidos, grasas, 107, comparados con este de acá, que es 67, hacer lo que le voy a decir, 67, es casi el doble, ¿no ves?
cerca al doble. Y para cubrir tanta grasa tenemos que darle mantequilla, palta, frutos secos, ¿qué se llama esto? Carnes grasosas, puede consumir, manteca de cerdo, sin problema, mayor cantidad de aceite de oliva, mantequilla ghee, grasas más puras. Y las proteínas, lo normal. No vamos a poner leche porque la leche que tiene carbohidratos. Y en un vaso de leche ya tiene 10 gramos de carbohidratos. O sea, los lácteos en forma de leche y queso, ni pensar. En forma de leche y yogur, solo en forma de queso. Porque el queso cuando está fresco tiene un poquito de carbohidrato en el suelo que está la lactosa. Pero si es un queso maduro, por eso en la cetogénica se recomienda el queso maduro, porque ya no tiene carbos, solo tiene grasa, y lo que nos interesa es la grasa. A ver, entonces vamos a cubrir la proteína, quizás con queso, con carne, ¿con qué más? Huevo, bastante huevo si se fijan, porque la yema de huevo es grasa. Y la proteína está en la clara de huevo, se puedes comer los dos, dieta cetogénica. ¿Más preguntas? No, doctora. Ya, vemos micronutrientes. Por favor. ¿Qué nos quieren? Expresamos Ya, váyanse, pero para el segundo parcial